Bueno, nos quedamos en este tema y tomamos contacto con Bogotá, la capital de Colombia. Allí se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional, para acompañarnos en el análisis. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Gusto con saludarte. Osvaldo, igualmente, mi saludo para ti, para la audiencia, los compañeros en este nuevo año, este año que espero sea aventuroso para todos. Así es, ya estamos de lleno comenzando con este 2021 que no deja de ser noticioso, impactante y un hecho que ya cumple su primer aniversario. Estoy hablando de la muerte del teniente general Qasem Soleimani, asesinado en un ataque perpetrado en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad en Irak. Desde tu punto de vista, ¿qué significó el hecho que este acto haya sido realizado por orden de Estados Unidos contra Irán y que se utilizara un tercer país para llevarlo a cabo? Sí, bueno, a un año del asesinato perpetrado del general, como bien lo dices, pues lo que queda claro es la debilidad del sistema internacional de justicia, una inoperancia total frente a la actuación envalentonada y asesina de un país que se cree el amo del mundo, pero además cuyos gobernantes actúan realmente, proceden como matones, creen que el mundo es uno de esos pueblos del viejo oeste, del Far West, en los que obraba era la ley del más fuerte y no la justicia, ni la ética, ni mucho menos la moral. Sobre esa base se construyó medio país y sobre ese mismo criterio, ese mismo pilar, se afianzó en su totalidad como potencia. Mire, el asesinato de Soleimani es una persona que es asesinada cuando adelantaba una misión de paz, no de guerra. Un general que había contado con el reconocimiento de varios países del propio Occidente por su importante papel en la lucha contra el terrorismo en Siria, en Irak y varias partes de la región. Grupos, hay que decirlo, conformados y fortalecidos precisamente por Estados Unidos, Israel y algunas monarquías del Golfo. Fue un personaje clave en la resistencia palestina frente a la acción invasora y usurpadora del Estado de Israel. Entonces, es una acción que deja muy mal parado, un asesinato que deja muy mal ese discurso de justiciero universal que ha caracterizado a los Estados Unidos, que ha caracterizado esa política internacional estadounidense. Pues es un asesinato donde por si alguien tuviera alguna duda, donde queda claro cómo proceden esos gobernantes, pero que además prueban la inutilidad de tal proceder, porque con el asesinato del general lo que lograron fue aunar más a muchos pueblos y a personas en su rabia contra los asesinos. Un tiro por la culata, porque si bien Estados Unidos no deja de inyectar miles de millones de dólares con el propósito evidente de desestabilizar a Irán y la región, de provocar caos social y divisiones, lo que logró con el asesinato del general fue precisamente lo contrario, lo mismo que logró con el asesinato del científico Farizadeh. Y los atentados y el bloqueo económico, comercial, monetario y de medicamentos en tiempos de pandemia, lo que logra Estados Unidos con toda esa infamia, esa vileza, es justamente lo contrario, aumentar el rechazo de los iraníes, pero también de muchos otros pueblos de la región y del mundo hacia Estados Unidos, y de paso unificar a los iraníes en torno al gobierno, a sus políticas y fortalecer la lucha contra el imperio. Así que yo creo que esto fue realmente un boomerang, un tiro por la culata para la política internacional estadounidense, este asesinato perpetrado por la torpeza en las relaciones, en el aspecto diplomático, en el aspecto internacional de Trump, y además por sus pésimos asesores, además de pésimos malévolos, llenos de inquina, asesores cercanos pro Estado de Israel y pro monarquía del Golfo y pro Arabia Saudita. Entonces yo creo que eso es el panorama que nos deja este asesinato a un año de su perpetración. Y te pregunto rápidamente, ¿qué pasa en este caso con la solicitud del Parlamento iraquí acerca de exigir la salida de las tropas estadounidenses de su territorio? Si esto no ocurrió en el mandato de Trump, ¿puede llegar a ocurrir durante la presidencia de Joe Biden?
Mira, rápidamente es probable que variarán los procedimientos, que incluso se podrán matizar algunas actuaciones de Estados Unidos en lo que respecta al manejo de las relaciones internacionales, pero a la vez es muy poco probable que vayan a haber modificaciones sustanciales en las directrices generales, en el sentido y los propósitos perseguidos. Mire, es un país que lleva alrededor de siglo y medio haciendo lo mismo y de manera atroz durante el siglo XX, y más aún cuando es una potencia prepotente cuyos gobernantes, cuya dirigencia económica tiene plenamente claro que está sumida en una confrontación mundial, pero además en una crisis profunda, y que sus mecanismos pues, de salvación apenas son tópicos, paños de agua tibia. Una estructura de poder y de dominio donde una de las bases es precisamente una industria basada en las guerras, en las confrontaciones directas, pero también en esas llamadas guerras subsidiarias, en desestabilizaciones. Y desde esa perspectiva, pues, no es conveniente ni probable que para una potencia de estas vaya a abandonar una base enclavada en un territorio que es clave además en lo estratégico, en lo energético, una región en la que además de lo relativo a sus intereses es prioritaria para esos aliados, para los propósitos y los fines expansivos de expansionismo de Israel y bueno, de Arabia Saudita y de estas monarquías. Entonces yo creo que aunque van a haber variaciones, difícilmente va a haber una transformación sustancial, aunque seguramente, pues, y es la esperanza de todos, haya sí por lo menos unas reglas de juego que no lleguen a la torpeza con las que manejó este señor Trump la política estadounidense durante los últimos 4 años, desbarajustando todo el ordenamiento jurídico, los acuerdos internacionales, una irresponsabilidad absoluta en el manejo de lo que tiene que ver con la diplomacia internacional. Bien, nos quedamos con esto y veremos también qué es lo que pasa a partir del 20 de enero con las decisiones de Estados Unidos frente a este tema. Muchísimas gracias, Juan Alberto Sánchez Marín, por el análisis, como siempre.